días a todas las personas que ya están conectadas, bueno, y las que comenzarán a conectarse. Mi nombre es Claudio Jalona, soy asistente del Departamento de Marketing de Dartel Electricidad. Antes de comenzar, si alguno de ustedes puede escribir, si escuchan bien, me ayudaría mucho, por favor. Ok, bueno, como les decía, soy encargado del Departamento de Marketing de Dartel Electricidad. El día de hoy estaré como moderador de este webinar. Estaremos acompañados de la marca Siemens. Vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con las soluciones en cableado para los data centers. Antes de comenzar, sí, les voy a mostrar un pequeño video para que la gente que no conoce acerca de lo que hace Dartel Electricidad pueda conocer un poco más a fondo. Nosotros trabajamos varias soluciones en el mercado, así que voy a dejarlos con este breve video de introducción. Dartel Electricidad nace en 1970 gracias a la iniciativa y visión de futuro de su fundador, don Julio Vidal Jiménez, quien abre las puertas de su primera oficina en Avenida Mata 326, que a la fecha es su casa matriz. Con gran empuje y determinación, don Julio junto a su familia logran posicionar a Dartel Electricidad en el mercado chileno. Actualmente, contamos con 15 sucursales físicas a lo largo de todo el país, una sucursal virtual y un gran y moderno centro de distribución capaz de abastecer y almacenar insumos para todas las sucursales de Chile. En el año 2019, la familia Dartel se expande a Perú y adquiere Sein Electricidad, consagrando así nuestro liderazgo en la distribución, comercialización y asesoría técnica de artículos eléctricos, tanto a nivel residencial como industrial. Dartel Electricidad cuenta hoy en día con una vasta trayectoria en la distribución de artículos eléctricos, automatización, energías renovables, media tensión, soluciones hospitalarias, seguridad electrónica y corrientes débiles, brindando soluciones a instituciones del sector público, área industrial, minera, pesquera, construcción, ingeniería, telecomunicaciones y de servicios a lo largo de todo Chile, siendo partícipe del desarrollo tecnológico eléctrico de nuestro país. Nuestra gran infraestructura, amplias bodegas en cada uno de nuestros locales, surtido stock de materiales, despacho expedito y eficiente son algunas de las garantías que otorga Dartel Electricidad a sus clientes. Nuestro deber como empresa es dar solución a todas sus necesidades. Los invitamos a formar parte de la familia Dartel. Dartel Electricidad. La diferencia está en el servicio. Bueno, tal como mostraba el video, nosotros somos una empresa líder en la venta y distribución de artículos eléctricos y nosotros contamos con bastantes soluciones en diferentes áreas. Entonces, nos pone muy contento poder contar con la presencia de cada uno de ustedes porque desde que partimos con esta iniciativa de realizar los webinars, siempre fue pensado en poder brindar un mejor servicio para cada uno de nuestros clientes. Así que eso, quiero agradecerles por la asistencia el día de hoy. Yo los quiero dejar con Mariano Fragoso, que es la persona que va a dictar este webinar. Va a representar a la marca Siemens, con quien vamos a estar acompañados el día de hoy. Como les vuelvo a reiterar, para repasar un poquito lo que tiene que ver las soluciones en cableado para data center y las conexiones HSI de la marca. Así que quiero darle la bienvenida a Mariano. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos y me sumo a tu agradecimiento de la participación de cada uno de ustedes en el día de hoy. Sé que estamos ya llegando a final de año, año pasado y año actual complicado, con muchos desafíos nuevos para cada uno de ustedes y reuniones y webinars por todos lados y, y- y la verdad que les agradezco mucho el tiempo que se han tomado y espero que sea de su agrado el tema de la charla de hoy, que me parece que es bastante interesante. Agradecerle también a la gente, a la gente de Artel
por la invitación y el trabajo en conjunto que estamos llevando adelante junto con Simon y Bertel. Así que muy interesante y muy contento por nuestra parte. Déjenme que les comparto acá la pantalla. Listo. Ahí está, creo que se ve. Mariano, antes de que Sí. puedas dar el pie inicial a este webinar, quisiera contarle a las personas que al final del webinar podemos activar lo que tiene que ver con las preguntas y respuestas para que cualquier duda o consulta que quede dando vuelta por ahí podamos resolverla, ¿te parece? Perfecto, sí, 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 por supuesto, claro que sí. Y al final también van a tener todos mis datos. Cuestión, eso está bueno que lo menciones, es importante. Cuenten tanto con todo el equipo de Artel como el equipo de Simon, para cualquier consulta. Y al final, como decías vos de la presentación, cualquier consulta que tengan, ninguna pregunta o nada es algo, está de más o algo, es algo tonto. Así que participen, al contrario, para mí muy agradable que puedan tener preguntas, y si no, si surgen después algunas preguntas, yo les voy a dejar mi correo electrónico y ante cualquier cuestión me escriben, coordinamos una llamada con ustedes, lo que ustedes necesiten, no hay ningún problema. La idea de hoy es un poco ver algo de data center. No pretende ser un curso de data center, sino vamos a ver un repaso general de centro de datos, tecnologías de cableado, topologías de data center, y también una solución que es las soluciones High Speed Interconnect de Simon, las soluciones HSI, que hoy están teniendo mucho auge y que son una solución justamente específica para centros de datos y una topología específica en donde se están utilizando mucho este tipo de soluciones. Acá está un poco lo que les comentaba. Vamos a ver los tipos de data center, vamos a ver algunas cuestiones básicas e iniciales como un repaso general, que seguramente muchos de ustedes ya lo tienen claro, ya lo saben, pero por ahí algunos, como un repaso, nunca viene de más. Primer punto, lo que nosotros nos preguntamos es qué es un centro de datos, ¿no? ¿Sí? Porque cuando hablamos de data center hablamos de algo muy genérico muchas veces, y todo cuarto o todo espacio utilizado o que contenga, como dice ahí, sistemas asociados a computadores y contenga datos, se menciona como un data center. No nos hagamos la idea que un data center es un data center de Facebook o de Google, que tienen que ser mega data centers. Hoy vamos a ver una gran variedad de centros de datos, y hay una gran evolución en los centros de datos, ¿sí? Centros de datos, obviamente que hay muchos tipos de centros de datos a hiperescala o los hyperscale, centro de datos cloud colo, y inclusive vamos a ver que hoy existe una denominación nueva que se llama centro de datos Edge o Data Centers Edge, que vienen mucho de la mano con la evolución de las redes 5G, vehículos autoconducidos, vehículos autónomos, etcétera, ¿no? Los Data Center Edge, que vamos a empezar a verlo muy seguido dentro de Latinoamérica. En Estados Unidos ya se los ve muy normalmente. Son centros de datos pequeños, ¿sí? En donde se procesa la información de manera mucho más rápida para cuando se necesitan muy bajas latencias. Pero ahora vamos a ver un poquito de esto. A lo que voy es, un centro de datos de cualquier cuarto que contenga equipos de computación y contenga datos, ¿sí? Equipos de comunicación, servidores, etc. Como dice ahí, generalmente incluye todo también. No un centro de datos solamente incluye esto, sino que contempla también toda la parte de alimentación, las partes de conexiones, ¿sí? Y la parte de controles y seguridad. ¿Está? Como alguna historia, como para hacer un poquito de historia, ¿sí? Y para los más nuevos. Para los más nuevos. La primera parte, imagínense cómo eran los data centers inicialmente, ¿no? Los data centers iniciales eran mega mainframes, o mega computadoras, donde no existían obviamente en ese tiempo las computadoras personales. En esto estamos hablando finales de los años 60, los años 70, ¿sí?
Eran super megas computadoras conectadas con terminales que se llamaban, digamos, terminales bobas, o sea, que administraban, pero no eran computadoras en sí, sino eran extensiones de ese mainframe, ¿sí? Estas terminales bobas, digamos, que se le decía. A partir de ahí empezaron a ver la evolución en los años 70 de los centros de datos ya con un rango un poco más avanzado de lo que son computadoras y las computadoras iniciales, no las computadoras personales que conocemos nosotros, ¿no? En donde ya tenían una cierta, entre comillas, autonomía de estas computadoras, pero que seguían conectadas a estos mega mainframes o estos mega data centers. Hasta que en los años 80 sí llegan las computadoras personales y ahí fue la evolución tanto de los data centers como de las redes. ¿Por qué? Porque obviamente estas computadoras personales que ya tenían procesamiento propio, que no dependían exclusivamente del data center, hubo la necesidad de empezar a conectarlas en red, ¿sí? Para intercambiar información entre computadoras y computadoras. Esto inicialmente las redes iniciales, donde todavía no existía un protocolo, etcétera, se hacía, los primeros intercambios de información eran a través de disquetes, a través de medios extraíbles, ¿no? Luego, al empezar a conectarse las computadoras, empezó también al mismo tiempo la evolución de las redes, ¿sí? De los sistemas de redes. Estamos hablando que el primer estándar que salió, la TIA 568, fue en el año 1988. ¿Sí? Si ustedes piensan, las computadoras personales empezaron a surgir en el año 1983 y 85, y el gran boom de las computadoras personales fue a partir de los años 90. ¿Sí? Imagínense que en el año 88 ya salió, si recuerdan, 88-89, el Windows 3.11 para trabajo en grupo. Todo va como un poco siempre de la mano, ¿no? Como va evolucionando una cosa, va llevando a la otra, y las mismas necesidades de conectividad y de intercambio de información van haciendo que esto vaya creciendo. Y obviamente el crecimiento se realiza de manera exponencial. Después hubo como una meseta, ¿sí? En cuanto a grandes velocidades en el año 2000, 2010, hasta que luego en 2015, 2014 empezaron a surgir este tema de Internet de las Cosas y empezaron a comercializarse servicios en la nube, plataformas de streaming, redes sociales, y ahí sí, hoy estamos viviendo un gran salto donde ahora vamos a ver, estamos hablando ya de velocidades de 400, 800 gigabits de Ethernet en un data center, con proyecciones a 2024 en 1.6 terabits de Ethernet. O sea, ya es bastante, estamos hablando de velocidades muy altas, pero muy altas, ¿no? Esto es básicamente lo que tenemos hoy, ¿no? Clientes servidores, con redes, como les decía, basadas en clientes servidores, y es que lo que más, entre comillas, conocemos nosotros hoy en día, ¿sí? Servidores que están hosteados, alojados en el data center con sus equipos de comunicaciones y equipos que consumen esa información. Como les comentaba, una rápida revisión de los tipos de data center y algunas nomenclaturas de data center. ¿Qué llamamos el área blanca o el espacio blanco? El espacio blanco es el espacio dentro de un data center donde están contenidos los equipos de telecomunicaciones, ¿sí? Los equipos de IT. Los equipos de IT que son servers, servidores, almacenamiento, equipos de red, sistemas de aire acondicionado y sistemas de distribución de unidad, las PDUs, ¿sí? Todo esto está contenido dentro del área blanca. Pero hay otra denominación y este espacio área blanca es el como más conocido, ¿no? Es el espacio donde dice uno por ahí escucha cuántos metros cuadrados de área blanca tiene, etcétera, etcétera. Pero no es solamente el data center, no es solamente eso, sino que existe otro espacio que se denomina área gris, y es donde están todos los equipos que brindan servicios de data center para que todos esos equipos que están dentro del área blanca tengan servicio tanto de energía como de refrigeración, ¿sí? Entonces este espacio lo llamamos espacio área gris o área gris, espacio gris, que no muchas veces necesariamente se mide, pero sí hay que tenerlo obviamente en cuenta en la parte del diseño, ¿no?
eh, como les decía, es donde están los transformadores, las UPS y todos los equipos de refrigeración. ¿Está? Entonces tenemos digamos, espacios definidos dentro del data center, el área blanca y el área gris. Luego, dentro del concepto de lo que es el centro de datos, vamos a tener otras denominaciones o nomenclaturas dentro del data center, de acuerdo también muchas veces al tipo de data center. Vamos a tener, por ejemplo, los meet-me rooms, que son en un data center, por ejemplo, en un data center enterprise, muchas veces el meet-me room lo conocemos como acometida o el espacio en donde nosotros hacemos, donde llegan los servicios de nuestros proveedores de Internet. En un data center, como dice ahí típicamente un colo, el meet-me room es donde se hace, digamos, la conversión entre lo que es el mundo exterior y el data center en sí, el área blanca en sí. De nuevo, más conocido esta nomenclatura dentro de los data centers tradicionales, los enterprise, como acometida o lo que se llama el ENI, ¿no? El Entrance Facility. Ese sería el nombre por nomenclatura, por estándar. Pero también vamos a tener otros espacios, ¿no? Los espacios, toda la parte de seguridad, las partes de controles, de cuartos de control, los cuartos de operaciones, las oficinas. O sea, un data center es mucho más que solamente, como les decía, el espacio donde están los servidores y donde está solamente los servidores, switches, storage y equipos de comunicaciones. Va mucho más allá de eso. Y a la hora de un diseño, todo esto se contempla y obviamente que vamos a ver más adelante cada uno de estos espacios de acuerdo al nivel de redundancia que vamos a querer obtener en un data center, van a ser redundantes también, o van a tener sus sistemas redundantes para dar servicio a estos espacios, mejor dicho. Esto es recordar, ¿no? Las tres S dentro del área blanca, ¿no? ¿Qué está dentro del área blanca? Esto es un tip interesante como para saber qué comprende el área blanca, qué incluye el área blanca, el espacio de área blanca. Las tres S, servidores, switches y storage. Si hablamos en inglés, ¿no? Servidores, switches y almacenamiento sería, pero servidor, switches y storage. Esto está dentro del área blanca y es donde nosotros prácticamente es lo más conocido. ¿Qué es un server? ¿Qué es un servidor? Muchas veces parece una pregunta tonta. Pero fíjense que este concepto cambió mucho, porque dice que un servidor es un dispositivo, una computadora física, o también puede ser un programa, un servidor virtualizado, que se dedica a proveer servicios de red. ¿Sí? Que se dedica a proveer servicios. Esto cambió de nuevo con el tema de virtualización, porque típicamente nosotros conocíamos a un servidor como una computadora dedicada a brindar servicios, pero hoy esa computadora puede ser física o puede ser virtual. ¿Está? De hecho, la tendencia es prácticamente a virtualizar absolutamente casi todo. Obviamente, como ustedes saben, por cuestiones de aprovechamiento y espacio, ¿no? Dentro de un servidor físico podemos contener X cantidad de servidores virtuales corriendo. Dentro de las definiciones o las características o las categorías de servidores vamos a tener muchos tipos de servidores, ¿no? Servidores, como dice ahí, de impresión, servidores de archivos, los file servers, servidores de aplicaciones, servidores de base de datos, servidores para aplicaciones específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que cada una de estas computadoras que comparte un recurso puede ser considerado un servidor. Y eso es interesante porque no necesariamente, de nuevo, cuando pensamos en data center y en servidores, pensamos en mega data center. Y muchas veces esto es un concepto erróneo. Yo siempre les digo en los cursos, para un estudio de abogados, para un estudio contable, para un estudio de arquitectura, que tiene una máquina dedicada a brindar servicios, como dice ahí, ese es su servidor. Y hoy el tema es que esos servidores o si lo tienen local, ¿no? Ese equipo se hace crítico. Imagínense que hoy
el pilar fundamental de cualquier emprendimiento, vamos a suponer en este caso que sea pequeño, como de nuevo puede ser un estudio contable, es la base, es el ABC. Si yo en mi estudio contable se me pincha el servidor, se me muere el servidor, no tengo un backup, dejo de existir prácticamente, dejo de existir. Entonces, de ahí la importancia donde radica todo el tema de- del servicio de los servidores. Eh, en este caso no aplicaría, en este caso que yo les decía, un centro de datos, pero tengan en cuenta la criticidad que tienen los datos hoy en día, la información que almacenamos o que tenemos. ¿Qué es un switch? Un switch es el encargado de transmitir y de derivar paquetes de un lado a otro, de derivar información, de trasladar la información que está contenida en los servidores de un lado hacia otro. Eso es un dispositivo que eh, eh, brinda conectividad entre los distintos servidores o los distintos puntos de conectividad o de donde queremos pasar información. Recuerden que el switch es la evolución de lo que antes eran los hubs, ¿no? El hub era el concentrador, en donde el hub no tenía la inteligencia que hoy tiene el switch, que aprende rutas y sabe direccionar estos paquetes, esta información de manera mucho más eficiente. El hub recibía una información y la mandaba para todos lados. El switch lo que hace es direccionar específicamente para quién pide esa información. Esto es, a ver, no pretende ser un curso de redes, ni de evolución, ni nada, es algo, lo estoy comentando algo muy básico, pero como para que lo tengan en cuenta. ¿Dónde pueden estar ubicados los switches dentro del data center? Y ahí vamos a empezar a ver las distintas topologías que vamos a tener. Puede estar en una zona central, que sería el MDA, el switch donde generalmente está el switch principal, que nosotros llamamos switch core, en la main distribution area, o puede estar ubicado, de acuerdo a la topología, en el medio o en el final de una fila, o puede estar ubicado en cada uno de los servidores, en cada uno de los racks, perdón, que vamos a ver una topología top of rack. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de este tema, pero es importante tener en cuenta que la ubicación puede ser variable de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la aplicación, de acuerdo al tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a hablar de switches en los racks y en los gabinetes, esto que yo les decía, ¿sí? ¿Qué pasa típicamente? Esta topología, y ahora la vamos a ver, se denomina top of rack, ¿sí? La topología top of rack tiene la característica específica de tener un switch en K1, por lo menos, puede haber más, ¿no? En cada uno de los racks o gabinetes. Esto también es importante, recuerden la diferencia entre rack y gabinete. Por norma, rack, nosotros muchas veces a todos lo llamamos rack, pero por norma rack es un rack abierto que puede ser de 2 o 4 postes, y un gabinete es un rack de 4 postes pero que tiene puertas, ¿sí? Que tiene cerramientos, que tiene puertas posterior y puerta delantera. Típicamente las puertas posteriores son partidas para mejor acceso y la puerta delantera es de una sola hoja. Esto en general. Pero bueno, la definición, el concepto de rack y gabinete es esa la diferencia. Los rack, como les decía, puede ser de 2 y 4 postes. Generalmente en cuartos de cableado se utilizan rack de 2 postes, donde no tengo equipos muy pesados o muy voluminosos o de mucha, sobre todo, dimensión hacia atrás. Se pueden utilizar rack de 2 postes. Los rack de 4 postes lo que le da obviamente es un mejor soporte a estos equipos que son muy pesados, que tienen las fuentes muy pesadas, que son de mucha profundidad. ¿Qué característica tiene esta topología y estos switches en rack y gabinetes? La gran utilización de patch cords, la gran utilización de cableado, ¿sí? Por lo cual se hace difícil de administrar y manejar todos estos cableados dentro, todos estos patch cords, estos distintos cables dentro del rack. Acá la recomendación, como ustedes saben, hay una de las normativas más conocidas, la TIA 942, a lo mismo que la ISO IEC 11801-6, raya 5, perdón, en donde recomienda la utilización mínima en data center de rack de 800 milímetros, ¿sí?
sobre todo si voy a usar una topología top of rack. La recomendación de los estándares es utilizar racks de 800 milímetros de ancho, estoy hablando, ¿no? Y la profundidad siempre 1200 milímetros de profundidad, 1,20 m, dos baldosas. ¿Por qué los 800 milímetros la recomendación? Si tengo esta topología, para obviamente y justamente administrar de mejor manera toda esta cantidad de patch cords y cables que corren dentro del gabinete, ¿sí? Luego vamos a tener toda, dentro de un data center, esta es la red de servicios, la red típicamente conocida como Ethernet, pero también vamos a tener una red conocida que puede o no existir, pero conocida como SAN o Storage Area Network, que es la red que conecta los servidores con los centros de almacenamiento o los racks que contiene el almacenamiento, que contiene los datos así en sí. ¿Sí? Y obviamente en una red SAN puede utilizarse protocolo Ethernet, pero típicamente se utiliza otro protocolo que es el Fiber Channel, que muchas veces puede estar encapsulado dentro del protocolo de Ethernet, que se llama Fiber Channel over Ethernet, ¿sí? Pero típicamente es una red en donde nosotros vamos a conectar, es una red aparte, ¿sí? En donde tiene switches dedicados a la SAN específicamente, que son switches o dispositivos de conectividad que están optimizados para este tipo de transferencia de datos, ¿sí? Y esto es una red que también típicamente la vamos a ver dentro de un data center. Cuando hablamos de conectividad, hablamos de switches, vamos a ver algo muy tradicional y típico. En un centro de datos, hoy la verdad que vamos a tener dos tipos de conectividad, ¿no? Vamos a tener la opción, obviamente, de conectar nuestro data center en cobre y en fibra óptica. Hoy, típicamente, cuando pensamos en un data center y en alta velocidad, estamos hablando de un 70% de fibra óptica. Fibra óptica que puede ser, recuerden esto, ¿no? Mínimo OM3, pero lo recomendado es OM4 u OM5. La OM5, la fibra OM5 hoy no tiene una aplicación específica, por lo cual hoy en un 80%, cuando hablamos de un data center, hablamos de fibra OM4. ¿Sí? Realmente la fibra, cuando hablamos de multimodo, ¿no? La fibra OM5 todavía no tuvo la evolución y no se encontraron aplicaciones específicas que requieren la utilización de OM5. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que yo puedo correr sobre OM5 lo puedo correr también sobre OM4 y prácticamente en casi todas las aplicaciones a la misma distancia, ¿sí? No hay aplicaciones específicas que haya publicado la IEEE o cualquier otro organismo que sean exclusivamente para OM5. Y también vamos a ver mucha evolución de la fibra monomodo dentro del data center, donde típicamente la fibra monomodo nosotros hablábamos para exteriores, más largas distancias, un backbone interdata center o un backbone de campus. Ya vamos a ver mucha fibra monomodo dentro del data center. Cuando hablamos de fibra, para conectar esta fibra, lo que nosotros tenemos que hacer es tener algún dispositivo que haga de traductor, que haga de que envíe y que reciba las señales y que convierta estas señales eléctricas. Nosotros en los servidores tenemos señales eléctricas, tenemos electrones, pero cuando transmitimos sobre fibra óptica tenemos fotones, ¿sí? Transmitimos luz. Estos transductores o estos receptores y transmisores receptores se denominan transceivers, ¿sí? Vamos a tener una gran variedad de estos transceivers y también hay una gran variedad de formas de estos transceivers, de acuerdo a la velocidad y de acuerdo a los módulos que vamos a necesitar. Típicamente en un servidor o en un switch, perdón, vamos a ver los módulos o los slots SFP, ¿sí? En donde ahí vamos a conectar de acuerdo a la forma de ese slot, vamos a conectar el transceiver o el tipo de cable que necesitamos utilizar, de acuerdo a eso, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco estas formas y fíjense cómo fue viendo la evolución. Los típicos transceivers originales y que existen todavía
son los transceivers SFP, ¿sí? Los transceivers SFP o SFP Plus, estamos hablando de transceivers a 10 GB. Vamos a ver todo con la misma forma, ¿sí? Estamos hablando de, cuando hablamos de SFP, estamos hablando de 2 líneas de transmisión, ¿sí? Solamente 2 líneas de transmisión. Ahora yo le voy a hacer una evolución un poco más amplia sobre esto. SFP 28, donde estamos trabajando a 25 GB, y SFP 56 a 50 GB. Pero esto depende exclusivamente del transceiver. El slot, la forma del slot en el switch es el mismo para cualquiera de estos tres. O sea, vamos a ver que siempre tiene la misma forma. Ahora, si saltamos a la próxima evolución, ya nos vamos a 4 líneas, ¿sí? 4 líneas de transmisión, donde hablamos de los slots QSFP. ¿Sí? Los slots QSFP, donde podemos, los más conocidos, QSFP Plus, QSFP 28 y QSFP 56. Fíjense que lo que hacemos prácticamente es ir sumando ancho de banda por cada una de las líneas, y sumando cantidad de velocidad de transmisión por cada una de las líneas. Y en estos casos los QSFP son un poco más finos, pero más anchos. Ahora después les voy a mostrar una diapositiva que muestra un poco esto. Y la nueva evolución y la última para llegar a 400, 800 GB y hasta 1.6 tera que se espera, son los QSFP Double Density o de doble densidad, o los Octa SFP, que estamos hablando ya de 8 líneas de transmisión en vez de 4 líneas. Fíjense que fuimos de 2 a 4 a 8, siempre sumando el ancho de banda por cada una de estas líneas. Estas son las últimas generaciones de transceivers, en donde obviamente son ya prácticamente por ahora para aplicaciones bastante más específicas. Luego vamos a tener otro tipo de alternativa a la hora de interfaces, opciones de interfaces para transmisión, ¿sí? Donde vamos a tener, primer punto importante, para un data center siempre cualquier conector de fibra óptica debe cumplir un requerimiento para data center, que es que debe ser de forma SFF, un conector de forma SFF. SFF significa Small Form Factor. ¿Cuál es un conector Small Form Factor? Un conector Small Form Factor es el que tiene el mismo ancho en transmisión-recepción que un RJ45 máximo. Por eso, por ejemplo, un conector, una interfaz SC no es un conector válido para data center. No está estandarizado para un conector SC para la utilización dentro de un centro de datos. Los conectores de 2 fibras que están homologados por estándar, el único conector es el LC hoy en día. Hubo algunas variantes que existieron, pero que no fueron digamos, validadas por los estándares, como por ejemplo cuando Cisco intentó, digamos, y promocionó el mini LC, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que había un conector que era mini LC, o el MTRJ, ¿sí? Que era un conector un poquito más pequeño, pero no tuvieron y no llegaron a ser estandarizados. El único hoy conector estandarizado por la TIA y por la ISO es el LC. Luego, de acuerdo a cada uno de los fabricantes, vamos a ver que para 2 fibras vamos a tener otros tipos de conectores, como el SN, como el MDC, como el CC, pero no son conectores estandarizados por los estándares, sino por la MSA, la MSA es un grupo que, de hecho, Simon forma parte de fabricantes de fabricantes de equipos de comunicaciones y de conectividad, que estandarizan con sus propios estándares, valga la redundancia, distintos conectores. Pero por normas de estandarización, de nuevo, como TIA, ISO, etcétera, es el LC para 2 fibras, y para un multifibra vamos a tener el conector MPO-MTP. ¿Sí? El conector MPP, que es un conector que podemos tener desde 12, 16, 24 fibras. En realidad podemos tener de 8, 12, 16, 24 y 32 fibras, que son los conectores multifibra, que lo llamamos nosotros. Esto es digamos,
un ejemplo de conectividad básica dentro de un data center, donde vamos a tener desde la boca del switch, podemos tener con un transceiver, y aquí puede haber un jumper de fibra óptica, LSLC, como dice aquí. Luego vamos a tener un cassette que convierte los LC a MTP, ¿sí? Estos cassettes con convertores LC a MTP. Luego vamos a tener esto típicamente, como dice ahí, en el cuarto de red. En, en la parte principal o en la parte de distribución principal, en el Main Distribution Frame o MDA en el Data Center, Main Distribution Area, vamos a tener donde vamos a tener la interconexión, donde van a estar, va a ser mi, digamos, mi área donde voy a conectar todo con todo, donde va a estar la porción más amplia de lo que es toda la parte de conectividad de extremo a extremo. Vamos a tener en cassettes MTP, la opción MTP, y luego vamos a volver a transferir hasta el otro servidor, donde vamos a tener las conexiones en el cuarto intermedio o en el área intermedia de conectividad hasta los otros servidores, ¿sí? Hasta el servidor final, digamos, ¿no? Este es el cuarto de red, donde está el switch, y acá están los servidores. Y vamos a tener la conectividad completa. Este es un ejemplo de típicamente cableado estructurado, ¿sí? Esto es típicamente cableado estructurado, en donde vamos a tener vamos a tener los distintos espacios y las distintas opciones de conectividad. También cuando hablamos de topos de rack vamos a tener distintas opciones, y ahora vamos a entrar después, esto lo paso un poquito más rápido, los cables, estos que yo les decía, High Speed Interconnect, que es la solución. Dentro de esto vamos a tener los cables DAC o los cables AOC, ¿sí? Los cables Direct Attach Connect o Active Optical Cables. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Arquitecturas, ¿sí? Vamos a hablar un poco de arquitecturas y vamos a ver la similitud que tienen con el cableado tradicional que nosotros conocemos dentro del data center. Vamos a tener el Equipment Distribution Area, el EDA, ¿sí? Donde típicamente en el EDA es donde están los servidores, los storage, el área donde brindamos servicio, ¿no? El área donde están los equipos, ¿sí? Donde están los racks y gabinetes, donde contienen los equipos de comunicaciones y donde contienen los servidores típicamente, y a veces equipos de comunicaciones. Luego vamos a ver el área horizontal de distribución, en donde vamos a tener, como dice ahí, todo lo que es la parte de switches, lo que es la parte de SAN, etcétera, etcétera. El Main Distribution Area, el MDA, muy conocido, ¿sí? Donde vamos a tener los routers, los switches principales, los switches de conmutación, etc. Y lo que, como yo les decía, el entrance room, o cuando es típicamente un data center de colo, lo llaman Meet-Me Room, ¿sí? Que es el cuarto de acometida o el cuarto donde entran los equipos desde afuera, entra el servicio desde afuera hacia adentro del data center. En un centro de datos, la arquitectura típica era una arquitectura de 3 capas, que la llamábamos nosotros, o una arquitectura norte-sur. ¿Qué significa esto? Que el tráfico iba desde arriba, desde los servidores, iba a los switches de acceso, a los switches de agregación, llegaba a los switch core, y el switch core distribuía y volvía. El tráfico era de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, típicamente, desde el EDA, pasando por el HDA, IDA, el área intermedia de distribución, que podía existir o no, muchas veces no existe. Típicamente lo mínimo que tenemos que tener en este tipo de arquitectura son obviamente 3 saltas, ¿no? MDA, HDA y EDA, ¿sí? Esta era una arquitectura. ¿Qué pasa? Este tipo de arquitectura, si bien todavía llega a existir, es una arquitectura un poco eficiente. ¿Por qué? Porque tiene la desventaja de tener alta latencia, y la redundancia muchas veces se hace mucho más compleja a la hora de tener redundancia en este tipo de arquitectura, ¿sí? Como acá está un poco como yo les decía, el tráfico. La nueva arquitectura, en donde fíjense que se tiende a disminuir la cantidad de capas de manera horizontal, y sí se
horizontal, es lo que se llama las nuevas topologías, que es Leaf and Spine o Fat Tree o árbol ancho, ¿sí? Justamente por eso, extendemos la arquitectura de manera horizontal y no crecemos tanto en vertical. Y se tiende a reducir la cantidad de capas. De hecho, vamos a ver algunas arquitecturas, como por ejemplo la especificada por la TIA 942, la Full Mesh, en donde prácticamente existe una sola capa, donde está todo conectado con todo. Lo que hacemos acá, fíjense que el tráfico cambia de norte a sur, o sea, de manera vertical a una manera horizontal. ¿Qué me brinda esto? Me brinda la posibilidad de tener mucha menos latencia, porque todos los servidores de interconexión están conectados con todo y todos pueden obtener la información mucho más rápido. El tráfico, de nuevo, es prácticamente servidor a servidor. La idea es que no pasar tanto por los switches. Esto es una nueva tecnología que obviamente viene de la mano y trae aparejada la evolución de este tipo de topologías que yo les decía que es el top of the rack o top of rack, ¿sí? En donde vamos a tener justamente todos estos switches que van a brindar servicio por encima de cada uno de los racks. Estos switches típicamente, o esta topología no es muchas veces, inicialmente no era, perdón, muy utilizada en centro de datos enterprise, ¿sí? Como en una banca o en una universidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente son topologías más caras porque requieren más equipos de comunicaciones, más switches. Inicialmente este tipo de topologías se empezó a utilizar en centros de datos donde se necesitaba, como les decía, muy baja latencia, como plataformas de streaming, centros de datos de cloud, etc. Pero se fue evolucionando, fueron bajando los costos los equipos y hoy vamos a ver este tipo de topologías también muchas veces dentro de data centers enterprise, ¿sí? Sobre todo porque también la promocionan mucho, obviamente, los vendedores de equipos activos, bueno, porque obviamente venden más switches, venden más equipos de conectividad. Ya esta tendencia a tener el mega switch core y no tener equipos de switches en cada uno de los racks se baja un poco esto, ¿no? No se utiliza tanto y vamos a ver mucho más esto. Recuerden que, de nuevo, aquí el gran tema es cómo conectamos esto, cómo conectamos estos servidores en este tipo de topologías, ¿sí? Aquí vamos a ver distintas opciones, porque la fácil que ustedes me van a poder decir es, bueno, como ven acá, ¿no? Puedo conectar la boca del switch directamente al servidor. Acá hay un tema. El tema es que hay que tener mucho cuidado qué velocidades voy a transmitir, a cuánto voy a transmitir. ¿Por qué? Porque recuerden que por ejemplo, hablando en cobre, una boca de RJ45, una salida de RJ45, que una salida de RJ45 no es más que como si fuera un módulo SFP, ¿sí? Conectado, pero en vez de tener salida, digamos, como si fuera un transceiver, a ver si se me entiende, ¿no? Es como si fuera un transceiver, nosotros tenemos el switch y tenemos un backplane, ¿sí? Y cada una de estas salidas de RJ45 es como si fuera un transceiver, pero en vez de tener una salida LC, tiene una salida de RJ45 para cobre. ¿A cuánto? ¿Qué es lo que hace esa salida de RJ45 internamente o ese módulo? Amplifica una determinada señal que está en el backplane a determinados milivoltios y milivatios. Amplifica esa señal para llegar a cuántos metros. ¿Cuántos metros puedo transmitir sobre cobre? Cuando estamos hablando de RJ45. 100 metros, ¿no? 100 metros de un canal en cobre. Entonces, obviamente que cuando nosotros vamos a tener una alta señal, una alta señal de una potencia relativamente alta para llegar a esos 100 metros acá. Pero si nosotros vemos acá, la distancia no son 100 metros, es una distancia corta. ¿Sí? Es una distancia corta que puede ser de 1, 2, 3 metros. Aquí hay un gran desafío sobre todo a la hora de elegir si vamos a utilizar esta topología y vamos a utilizar una conexión directa entre servidor
y switch con un cable de cobre RJ45, hay que tener mucho cuidado en la calidad de ese cable, porque si no vamos a tener problemas a la hora de transmisión relativos a un parámetro que se llama pérdida por retorno. O sea, la potencia es tan fuerte que retorna al origen, porque el canal no alcanza a atenuar, el canal es tan corto que no alcanza a atenuar esa potencia, ¿sí? Entonces hay que tener, para velocidades de 1 giga eso no hay ningún problema, ¿sí? Para velocidades de 1 giga realmente hoy la mayoría puede transmitir bien, pero cuando estamos hablando de 10 gigas, sí hay un problema ahí, y ahí empieza a jugar mucho la calidad de la conectividad, de los patch cores en este caso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí es donde vamos a ver la opción de los cables DAC, Direct Attach Connect. Ahora les comento un poco esto cuando veamos los cables DAC o los cables activos para más distancia. Que es una opción interesante reemplazando esto. Como les decía, bueno, acá está la topología top 2 de rack, en donde nosotros utilizamos cada uno de los racks, de los switches por encima de cada uno de los racks. Vamos a tener otra topología que es la más conocida en general, sobre todo lo que es Data Center Enterprise, que es las topologías de Enos Road o Middle of Road, en donde vamos a tener un gabinete, vamos a tener típicamente un MDA, vamos a tener un equipo de conectividad principal y vamos a llegar al gabinete de final de fila o mitad de fila, de acuerdo a qué tan larga sea la fila, ¿sí? A nivel de conectividad, Enos Road y Middle of Road es exactamente lo mismo, solamente que vamos a ver dónde está conectado el switch que va a dar servicio a toda la fila, o el rack que va a dar servicio a toda la fila, mejor dicho, ¿sí? Si va a estar en el final de fila o va a estar en el medio de la fila. Muchas veces cuando es una fila más larga, de 10 gabinetes, 8 o más, 8 o 10 o más, vamos a ver que esto se encuentra a mitad para que los canales sean más cortos, ¿sí? Entonces es como una extensión, y este gabinete típicamente se denomina HDA o Horizontal Distribution Area. El HDA es el gabinete típicamente Middle of Row, ¿sí? O End of Row. Acá están un poco los que yo les decía, donde están conectadas las áreas y donde lo vamos a tener de acuerdo a la red, y también donde vamos a tener la redundancia del switch. Estas son las topologías básicas que pueden ser combinadas también dentro de un data center. Cuando hablamos de resiliencia, ¿qué significa la resiliencia en un data center? ¿Sí? Significa qué tanto el data center puede soportar, o qué tan rápido se recupera el data center de una caída que nosotros obviamente no queremos tener, ¿no? Y esto lo definen los estándares como grados, también lo vamos a conocer como grados operacionales. Es muy conocido entre un data center los niveles que los definió Uptime, Uptime Institute, como los grados tier de data center. Los tier de un data center son los grados de confiabilidad que vamos a tener dentro de un data center. Estos grados de confiabilidad vienen directamente relacionados, ¿sí?, a cuánto tiempo voy a permitir o va a estar estipulado que mi data center pueda tener una caída anualmente, ¿sí? Entonces vamos a tener tier 1, 2, 3 y 4, en donde obviamente por cada uno de estos tiers vamos a tener porcentajes de que esté levantado el data center. En un tier 1, como dice ahí, es un 99.6 contra un 99.7 de un tier 2, 99.9 y un 99.99 de un tier 4. Por cada uno, obviamente, de estos grados de redundancia, de estos tiers, vamos a tener redundancia en los distintos componentes. Amén de tier, nosotros vamos a tener como el uptime por estos niveles de tier cobra un fee, digamos. Tanto la TIA como la ISO también hicieron y otros TIA, yo acá les menciono solamente TIA ISO, pero por ejemplo ICREA, que es
es una organización que nuclea International Computer Room Expert Association y tiene sus grados de disponibilidad similares a los tier de la uptime. Bixi también tiene sus niveles de confiabilidad, que generalmente están más asociados a la TI, a estos niveles que vemos acá de TIA y de ISO, ¿sí? Donde vamos a tener clases en lo que se refiere a ISO y lo que es rated o grados dentro de lo que es TIA. 1, 2, 3 y 4, similares a lo que es los tier, ¿no? Porque ni la TIA, ni la ISO, ni otra organización pueden ocupar la palabra tier, porque está, como les decía hoy, está, digamos, patentada, digamos, por Uptime, ¿sí? Pero vamos a tener grados similares. Acá lo importante es que tengan en cuenta que por cada uno, de acuerdo a la disponibilidad, qué tan crítico va a ser mi data center, yo le voy a tener que dar grados de redundancia a ese data center para minimizar el porcentaje o el riesgo de caída y maximizar qué tan arriba va a estar mi data center, ¿sí? Entonces acá vamos a tener los distintos grados de redundancia de acuerdo, los distintos sistemas de acuerdo al grado de redundancia que voy a necesitar. Acá están un poco los organismos, como yo les decía, estandarización, las normas de estandarización. Fíjense que hablamos de todo lo que es, si hablamos de ISO y EC, hablamos de la 11801-5, que es este estándar es quien se encarga de publicar todo lo que es la parte de conectividad y cableado para el data center, y la 22237, que es la parte de la ISO que se encarga de todo lo que es la parte física del data center. En la 11801 vemos la parte de conectividad, cableado y demás, y en la parte de la 22237 vemos todo lo que es infraestructura y edificios, digamos. Luego tenemos la 942, y bueno, y la final está, que es para Europa, que es la normativa de la 50173-5, que es lo que corresponde a Europa. Es importante que tengan en cuenta estas normativas porque son la base y ahí está todo escrito. Estos son normas en sí. Dentro de Bixi, recuerden que en Bixi es un organismo que nuclea todas, yo formo parte de Bixi, que nuclea a todas las personas que trabajamos dentro del mundo de infraestructura. Dentro de Bixi vamos a tener, por ejemplo, la ANSI Bixi 002, que Bixi no redacta estándares en sí, pero lo que hace Bixi es tomar todos los mejores y las recomendaciones de todos estos estándares y los pone en un manual de mejores prácticas para implementación de centro de datos. Es como un manual como más digerible, más fácil de interpretar, ¿sí? Un manual más práctico para no tener que leer y entrar tanto en profundidad en la normativa. Se las recomiendo muchísimo, ANSI Bixi 002, específica para data center. Para finalizar, vamos a ver un poco esto que yo les comentaba de las soluciones High Speed Interconnect. Simon es uno de los fabricantes más importantes y tiene una división específica para estos cables HSI, ¿sí? Dentro de estos cables HSI vamos a tener los cables de corto alcance, los short reach, hasta 5 metros, ¿sí? Que típicamente son cables pasivos, no tienen ninguna amplificación. ¿Por qué? Porque no necesita amplificación, ya que el backplane del switch, como yo les decía, tiene la suficiente potencia para llegar hasta 5 metros con este tipo de cable. Si ustedes se fijan, no es ni más ni menos que estos cables, en este caso en cobre. Estos cables lo que hacen es amplificar o trasladar la señal del backplane directamente a la boca del switch. Y estos cables, de la boca del switch al servidor. Y estos cables son los que yo les decía se utilizan muchísimo para las topologías top of rack, ¿sí? Porque yo no necesitaría para una topología top of rack la cantidad de potencia que me puede brindar, por ejemplo, un RJ45 por la distancia. Fíjense que llega perfecto hasta 5 metros. Si voy a trabajar en fibra óptica, me tengo que ir a equipos activos, perdón. ¿Por qué? Porque los equipos activos, básicamente necesitamos que sea algo activo, ya que
En el backplane del switch, como tenemos electrónica, acá de nuevo tenemos que convertir la señal electrónica en luz, ¿sí? Entonces necesitamos algo activo. Típicamente, entonces aquí vamos a tener los Active Optical Cables, que son cables de fibra óptica para trasladar señal de una punta a otra, típicamente 10 metros, pero puede ser más de 10 metros, ¿sí? Hemos tenido cables de hasta hace poquito un proyecto de 70, 80 metros. Eh, Muchas veces no se hacen cables de estos tan largos porque obviamente esto tiene que ir por una bandeja, hay que tener cuidado a la hora de la instalación, ¿no? Cuando son distancias tan largas y la manipulación de estos cables. Pero fíjense que estos son una muy buena opción para conectividad switch servidor o switch storage. Estos se usan mucho en storage, los activos, los de fibra, y de muy bajo costo. ¿Cómo están hechos estos cables? Fíjense, básicamente lo que son cables twin axial, ¿sí? Para lo que es DAC son cables de 2 líneas, a eso me refiero, como lo ven acá. Y para los cables Active Optical Cables son cables OM3, no se necesita demasiada distancia, por eso se hacen de OM3, de fibra OM3. Pueden tener las interfaces SFP, o sea, SFP con las variables SFP Plus 28, etcétera, o QSFP, ¿sí? Pueden ser de 2 líneas, de 4 líneas, que vimos antes. Y básicamente internamente tiene una tarjeta o una PCB en donde vamos a tener información del fabricante, la información específica que se refiere al cable en sí en conectividad, de la conectividad de ese cable y para qué equipo está, o sea, sobre qué protocolo y para qué equipo está habilitado ese cable. Por eso vamos a tener muchas veces, cuando no es un cable de estos, ya sea DAC o AOC, que sea para ese switch, muchas veces no levanta el puerto. A eso hay que tener mucho cuidado a la hora de la configuración y pedir el cable correcto para el tipo de boca o de fabricante de switch que tenemos, ¿sí? Simon es fabricante en sí de estos cables, es un fabricante OEM, como les decía, tiene una división específica de fabricación. Y por ejemplo, esta división de Simon en Estados Unidos es una de las que más revenue le da a la empresa. Clientes de estos cables para nosotros, por ejemplo, son Facebook, Apple, en donde utilizan muchísimos de estos cables, eh, sobre todo por la cuestión de facilidad y la cuestión económica y de consumo, ¿sí? Acá vemos un poco otra vez lo que les comentaba antes de las cantidades de líneas, una línea de 4 líneas, ¿sí? Una línea de 10, una línea de 4 líneas de 10, una de 25 y 4 de 25, esto ya lo vimos un poco. Y acá un poco la utilización, la aplicación de esto dentro de los centros de datos, ¿sí? Fíjense que la aplicación es muy variada, pero típicamente se utiliza en las conexiones switch a switch o en las conexiones cortas o, como les comentaba, en el top of the rack. Generalmente se utilizan mucho estos cables en topologías top of the rack. Acá la recomendación es que fíjense que el cable, como dice acá por ejemplo, un gabinete de 48U, para un gabinete de 48U necesitamos un cable de 2.5 metros, un cable activo, si estamos hablando en fibra, o un cable pasivo, un AOC en cobre, de acuerdo a si necesitamos un SFP o un QSFP, pero fíjense que con un cable de 3 metros ya está más que suficiente como para conectar un switch o un servidor con un switch en una topología top of rack. Para cuando vamos a utilizar este tipo no dentro del gabinete, sino para conectar gabinetes con gabinetes, vamos a tener 3 opciones, ¿sí? Los DAC, de acuerdo a la distancia, recuerden, es hasta 5 metros, los cables activos, que pueden ir hasta 10 metros o más, y la típica opción de transceiver, que es la más conocida y la que obviamente los fabricantes de equipos de comunicaciones venden, porque te venden los transceivers, ¿sí? O sea, transceiver y jumper de fibra óptica, jumper LC-LC en este caso, ¿sí? Acá tengan en cuenta
fíjense que un análisis, por ejemplo, en lo que es la parte de potencia, que un transceiver, ¿sí?, es quien más potencia consume, ¿sí? Fíjense que un transceiver, acá hay que tener, parece una tontera esto, pero cuando no estamos hablando de uno o dos, muchas veces en data centers tenemos 50, 100 o muchos más transceivers. Si empezamos a sumar esta potencia, vamos a ver que es un costo importante que nosotros estamos pagando solamente a nivel de capa física por no utilizar una topología o una forma de conectividad un poco más eficiente. Fíjense que si ya nos vamos a un cable activo, la potencia se reduce a 1,78 vatios por puerto contra 3,5 de un transceiver. Y si nos vamos a un cable pasivo, fíjense que es prácticamente nada lo que consume. Nada. Entonces es muy interesante tener en cuenta porque, de nuevo, se han hecho muchos análisis de costos a la hora de utilizar estos tipos de cable y estos tipos de conectividad y realmente se vieron muy... Por eso es lo que yo les decía de los mega data centers utilizan este tipo de conectividad. No utilizan lo que es transceiver tradicional con LC, digamos. Y acá ven un poco el tema del costo del equipo, acá el costo de la potencia, y acá lo que cuesta un transceiver con lo que cuesta un cable AOC. Fíjense que acá vamos a tener, como un transceiver necesitamos dos, obviamente, uno en cada extremo, vamos a tener $630 contra un 28% menos de un cable activo y contra un 68% menos de un cable pasivo. También para ustedes a la hora de costo es mucho más económico comprar y utilizar este tipo de cables por sobre el transceiver y jumper LC, digamos, patchwork de fibra LC. Entonces, estos les propongo, si tienen algún proyecto, que nos los hagan saber, que nos lo digan para nosotros poder trabajar en conjunto con ustedes. Fíjense que acá estamos hablando de 10 gigas, de 100 gigas, perdón, y acá estamos hablando de 25 gigas y es muy similar. Todo lo que yo les decía es muy similar. Obviamente para 25 gigas bajan los costos, ¿sí? Y es importante también que tengan en cuenta esto, que muchas veces algunos le van a decir, no, pero si vos utilizás un cable de terceros, un cable un cable de estos activos, porque obviamente estos cables AOC o DAC también lo vende Cisco o los fabricantes de equipos. No se invalida la garantía con la utilización de cables de terceros, ¿sí? Eso es un mito que existe, pero no se invalida la garantía. Lo que sí yo siempre les digo, y aquí es en donde nosotros ya estamos terminando, empezamos a ver, lo que sí siempre les digo es que ante algún proyecto que tengan con este tipo de cables, que nos los hagan saber, nosotros les mandamos muestras y los prueban, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, con Cisco tenemos full compatibilidad, o sea, tenemos un número de parte de Cisco de los cables DAC o AOC contra el número de parte nuestro. Y ante la necesidad, nosotros le armamos el número de parte y se lo mandamos a probar. Estos cables vienen certificados, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas tiene Simon por sobre algunos otros fabricantes, inclusive Cisco? El precio, primer punto, mucho más económico. Tenemos la opción de colores de chaquetas para el caso que quieran identificar servicios, como ven acá, negro, rojo, gris, azul. Y tenemos la opción de poder fabricar cables a medida con saltos de 0,5 metros, donde típicamente los fabricantes te ofrecen de 1 metro, 3 metros y 5 metros. Nosotros tenemos la opción de hacer largos customizados, dentro del número de partes se pide el largo específico, con saltos de 0,5 metros. ¿Sí? Puedo pedir de 2,5, 3,5, 4, etcétera, etcétera. Esto es importante. Y algo muy importante es y no es un tema menor hoy, la disponibilidad de estos cables. Estos cables están prácticamente de disponibilidad de entrega inmediata. No tienen delay.
Acá vemos un poco todo lo que es la parte de productos de Simon, como les decía, en saltos de 0.5 metros, con todos los tipos de conectividad. Breakouts, cables, los breakouts son estos, ¿no? Los cables de un QSFP a 4 SFP, 4 líneas a las líneas a un par de líneas separadas. Tenemos todas las opciones que pueden tener. Y al igual que los cables Active Optical Cables, ¿sí? Entonces vamos a tener de una línea, o sea, SFP, QSFP y el breakout de QSFP a SFP en cables activos, ¿sí? Esto es importante también que lo tengan en cuenta, que todo esto está disponible y está dentro del catálogo de productos de Simon. No sé si esto fue, digamos, hay mucho para hablar de todo lo que es la parte de conectividad en el data center, opciones. Nosotros estamos lanzando certificaciones de data center para brindarles a ustedes. Seguramente van a estar informados a través de Dartel o a través de las páginas de Simon. Síganos dentro de LinkedIn o dentro de nuestras redes sociales. Y también seguramente Alejandra, que es nuestra encargada de marketing para la región, le vas a estar informando de estos cursos de data center, seminarios, donde sí ya vemos mucho más en profundidad cada uno de estos que yo les di un pantallazo general, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, yo sé que estamos un poquito tarde, es bastante información. Si no, aquí tienen mi correo electrónico, no duden en escribirme, ¿sí? Por cualquier consulta, por cualquier ayuda en el diseño. Recuerden que nosotros dentro de Simon tenemos yo estoy en la parte técnica, tenemos un servicio que se llama Data Center Design Services. Este Data Center Design Services es un servicio que no cobra Simon, es un servicio de valor agregado, en donde nosotros ayudamos a ustedes a diseñar data center con recomendaciones, etcétera, etcétera. Cuenten con nosotros para eso, cuenten con nuestra ayuda para ese tipo de requerimientos que tengan. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera consultar algo. ¿No me logras escuchar? Hola, hola. Ahí sí. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Bueno, Mariano, como te había dicho, veo que hubieron algunas preguntas y si tal vez las podemos resolver. No sé si hay alguien más de Sí, los asistentes tiene alguna duda. Sería bueno para poder activar el modo preguntas y respuestas. dame un segundo. Eh, que miro acá. Ah, acá está. Ah, perdón, sí, acá estoy viendo. Estaba la presentación, disculpen que no había leído las. Si se puede compartir la presentación, sí, por supuesto, claro que sí, que la compartimos. Yo se la hago llegar a los chicos de Artel y a Alejandra también. Eh, Cuando hablan de disponible, significa en stock. Nosotros con Dartel lo que vamos a hacer es trabajar en un stock de los cables más comunes, que más se usan. Cables. eh, Tener stock de todos los cables es un poco complicado porque, de nuevo, hay una gran variabilidad en lo que se necesita en cuanto a largos y demás. Yo les puedo dar un ejemplo de lo que estamos intentando hacer con Dartel y lo que hicimos con un distribuidor en Argentina. En Argentina lo que hicimos es que el distribuidor o el cliente nos pasó los cables que más tradicionalmente utilizan y nosotros sí armamos como un stock local. Eh, por ejemplo, en este caso el distribuidor en Argentina trabaja con Dell. Entonces, el product manager de Dell dentro del distribuidor nos dijo, estoy utilizando estos cables, estos cables, estos cables, y lo que hicieron fue comprar un stock de 100, 200 cables por cada una de las variables que tienen. Esto mismo lo vamos a intentar hacer con Dartel, pero amén de esto,
Eso me preguntó José. Amén de esto, José, escribime, decime el cable que vos típicamente utilizás o querrías utilizar y nosotros te podemos hacer llegar una muestra para que vos pruebes el cable, lo veas y a partir de ahí podamos trabajar en una progresión en tu negocio o cuánto necesitarías o no. ¿Sí? Acá José me pregunta de los cables Modbus. Sí, mirá José, si vos querés ver un poquito más de esto, para no perder tiempo, yo te anotá mi mail y me escribís y yo te paso información y después nos podemos juntar media hora como para contarte un poco más de todo esto que nosotros tenemos. Lo mismo para cualquiera, ¿no? Anota mi correo, me dicen, Mariano, nos podemos juntar media horita para ver este tema o aquello, y no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Eh, de nuevo les pongo acá mi mail, mariano-fragoso@simon.com. No, de nuevo, parezco pesado, ¿sí? Pero no duden en escribirme porque es interesante que podamos ver las distintas opciones y yo les hago llegar información al respecto de esto. La presentación se las comparto y quédense tranquilos, no hay ningún problema. Sí, también recordarle, Mariano, a toda la gente que asistió el día de hoy, bueno, que nosotros cada una de estas presentaciones las vamos subiendo a nuestro canal de YouTube de Dartel Electricidad, así que si alguien quisiera volver a repetir esta misma presentación, no habría ningún inconveniente. Así que Ah, buen dato, buenísimo. la Muy pueden buena ver info. cuantas veces quieran, normalmente quedan dudas, no es lo mismo, bueno, sirve mucho tener la presentación, pero claro, la explicación que tú ibas dando sobre la misma sirve mucho, así que para los que quieran poder volver a ver esta presentación, este webinar, lo pueden hacer en el canal de YouTube de Dartel Electricidad. Genial, buenísima info. Bueno, yo les agradezco de nuevo, como mencionaste vos al inicio, a ustedes, a Artel, por la organización, excelente como siempre, y a cada uno de ustedes por participar y tomarse el tiempo de escucharme. De nuevo, sé que cada uno, estamos a final de año, cada uno ya empieza cada, cada uno empieza a querer hacer lo que no hizo en todo el año en 2 meses y cada uno ahora se empieza a enloquecer estos 2 meses finales. Pero de nuevo, agradecerle por la participación y quedar a su entera disposición para cualquier inquietud que tengan. ¿Sí? Sí, bueno, yo Hay otro. también agradecerle a ustedes, Mariano, también a Alejandra, a la marca Simon. Bueno, la idea es poder seguir trabajando en conjunto. Como lo dije en un principio, nuestra idea es poder brindar un mejor servicio a cada uno de nuestros clientes. Entonces, la única forma tal vez de poder mostrar nuestro catálogo de productos es esta forma que además trae una información más completa a un cliente. Eso, no me queda más que agradecerle a cada uno de los asistentes. Vuelvo a insistir, a ti, Mariano, a Alejandra, así que nos estaremos viendo en un próximo webinar. Así es. Muchísimas gracias. Que tengan un muy lindo día y a su entera disposición. Un abrazo enorme a todos. Gracias.